Muy buenas noches, estimados hermanos y amigos que nos acompañan. Dios les bendiga ricamente en esta noche. Agradecido con Dios por esta oportunidad de permitirme dirigir a ustedes y darle este mensaje. Que nadie lo haya hecho antes no significa que no se pueda hacer. Sí ha sucedido muchas cosas en el mundo. Hace un par de siglos, pues nadie pensaba, por ejemplo, de que el hombre podía llegar a la luna. Y ya se comprobó que se puede hacer, que ya se hizo. Récord mundiales. Por ejemplo, Usain Bolt corrió los 100 metros planos o los 100 metros libres en el año 2009 y su récord mundial es de 9 segundos con 58. Ya van más de 10 años y todavía no se ha roto ese récord. Pero no quiere decir que más adelante pueda existir otra persona que lo rompa. Bien, espiritualmente hablando, el mensaje de esta noche está centrado en Primera de Samuel capítulo 17. Esa famosa historia que nosotros ya conocemos, la batalla entre David y Goliat. Quiero empezar enfocándome en Goliat. Vean conmigo, por favor, en las Biblias, abramos todas nuestras Biblias. En Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 4, a partir del versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía la altura de 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Goliat medía casi 3 metros de altura. El peso de la armadura y de todo lo que él llevaba eran aproximadamente casi 200 libras más. Imaginémonos a ese hombre con esa altura, casi 3 metros, capaz de llevar con facilidad 2 quintales de armadura, con facilidad, de lanzar esa jabalina, de lanzar sus lanzas, que era pesadísima. Es un hombre, era un hombre que provocaba miedo, provocaba temor. Entonces, eso provocó temor entre los israelitas. Dice el versículo 11 del capítulo 17. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿A qué palabra se refiere? Bueno, sabemos que Goliat salió al frente y retó al pueblo de Israel que mandaran a su mejor guerrero. Y Saúl tuvo miedo, gran temor, y todo el pueblo de Israel, pero principalmente Saúl, porque siendo él el cabeza, el rey de Israel, él tenía que hacer frente a esta pelea, no solo por su posición, sino también porque físicamente él era de los israelitas el que podía o el que se acercaba más a la contextura física de Goliat. En Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 2. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl,
joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo, dice la escritura. O sea que Saúl tenía la contextura física como para poder enfrentar a Goliat. Sin embargo, dice la Sagrada Escritura de que él tuvo temor. Vamos, hermanos y amigos que nos escuchan. Este es el primero de las características o de las cosas que hace el enemigo con nosotros para que evitemos hacer esas cosas que nos impiden enraizarnos y fortalecernos espiritualmente. Nos da miedo. Nos da miedo predicar la palabra de Dios. Nos da miedo que en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, en la calle, nos da miedo comportarnos como cristianos. Nos da miedo que nuestros amigos del mundo se burlen de nosotros por nuestro comportamiento. Y es que quiero enfocarme en la frase que dice que nadie lo haya hecho antes no significa que no se pueda hacer. También enfoquémonos que no lo haya hecho yo antes no significa que no lo pueda hacer. Entonces, el enemigo nos ataca con el miedo, que es lo que tuvo el rey Saúl y el pueblo de Israel. Como ya sabemos en la Sagrada Escritura, entonces el papá de David, siguiendo con en 1 Samuel capítulo 17, el papá de David mandó a que fuera a donde estaba el sitio de batalla para ver cómo estaban sus hermanos. Le mandó con una encomienda, con comida, y le llevó también al jefe del batallón, también le llevó comida para que tuvieran, y también le pidió que trajera de regreso prendas de sus hermanos para saber que estaban bien. Entonces David dejó el rebaño de ovejas que estaba a su cargo y se fue hacia lo que es el centro de batalla, donde estaba esta batalla entre los filisteos y el pueblo de Israel. Y entonces sabemos de la historia de que David se puso al frente y empezó a preguntar qué es lo que sucedía, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Y entonces los soldados le dijeron pues de que estaba este filisteo y lo que ofrecía el rey Saúl para que el que venciera a Goliat, pues le ofrecía pues que se casara con su hija, y también que la familia de dejaba de pagar tributos. Pero entonces dice el versículo 26 en 1 Samuel 17, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Notemos una cosa importante de David. David era un hombre de Dios. No tenía el temor para hablar y defender lo que es la fe de Dios. Eso es una característica muy importante de David. Y el pueblo le respondió, dice el versículo 27, las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Entonces aquí viene la otra característica o las otras acciones que hace el enemigo para que uno se acobarde, para que uno no trate de sacar
esas cualidades como personas que tenemos y tratar de conseguir nuestra meta, tanto personal como espiritualmente, de nuestro trabajo. Entonces, la otra característica es lo que viene. Y oyendo esto, dice el versículo 28, oyéndole hablar Eliab, el hermano de David, el hermano mayor, su hermano mayor con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y quién has dejado, a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David le respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Detengámonos acá, hermanos y amigos. Eliab empezó, no sé cómo se utilizaría aquí la palabra, lo asarió a David adelante del ejército. Lo hizo quedar en mal. ¿Qué estás haciendo acá? Conozco las intenciones de tu corazón. Eliab pensaba de que, o sea, David venía a azuzar a los soldados para que uno de ellos pasara a pelear contra Goliat y David ser un espectador de esa pelea. Entonces, Eliab lo empezó pues delante de todos esos soldados, lo empezó a regañar. ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Lo hizo ver que era sencillamente un pastor de ovejas. Y es que Eliab también tenía temor. En primera de Samuel, capítulo 16, versículos del 6 al 7. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. Estamos hablando del profeta Samuel, ¿verdad? Cuando fue a la casa del papá de David. Y entonces para buscar para que Samuel que necesitaba ungir a David. Entonces en el versículo 6, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Me quiero enfocar a que Eliab, según la Sagrada Escritura, era un hombre también de contextura física grande, era fuerte, corpulento. Entonces, físicamente, él también podía hacerle frente a el gigante Goliat. Sin embargo, él tenía temor y tampoco pasó. Entonces, era una forma de cómo defenderse. Pero es que también el enemigo, amados hermanos y amigos, siempre nos busca o nos hace llegar mensajeros que nos pueden decir ciertas cosas que tú no puedes hacer. Que si tú tienes una meta que quieres estudiar, quieres aprender inglés, por ejemplo, y entonces viene una persona, un amigo tuyo, pero si tú no puedes hablar inglés, tú no lo puedes hacer. Ya estás demasiado viejo para aprender inglés. O deseas estudiar una carrera, ya eres una persona mayor y la gente te dice, no, ya no puedes estudiar porque ya eres una persona mayor. Entonces, de esa manera también el enemigo nos ataca.
Entonces, sí, el enemigo también nos manda a personas que te dicen o te opacan o no quieren que saques esas cualidades, esas virtudes que tienes como persona, como cristiano, esa virtud, esa cualidad quizás que tú tienes para el canto, para la alabanza, esa cualidad, esa virtud que tú tienes, predicar el evangelio, esa virtud, esa cualidad, ese don que Dios te da para ser, eh, para transmitir la palabra de Dios. Siempre el enemigo de alguna manera busca cómo se acobarde uno y no saque a relucir ese, ese don especial que Dios te ha dado. Entonces, debemos de ser cuidadosos, hermanos, y tener la fe en Dios como la tiene o como la tuvo David, enfocado principalmente en Dios, diciendo, ¿quién es este filisteo pecador? Dice la Sagrada Escritura, eh, incircunciso. Entonces estaba hablando David de que Goliat pues no era merecedor pues no de estar con la presencia de Dios, y él era claro pues de que ellos, los israelitas y él, tenían de lado a Dios y podían fácilmente ganar esta pelea. Más adelante conocemos la historia, amados hermanos, de que, bueno, el rey Saúl escuchó lo que estaba pasando y hizo pasar a David para escucharlo, ¿no? Y David le dijo que él fácilmente podía, que él se iba a enfrentar a Goliat. Y Saúl le dijo, no, tú no puedes, tú eres un simple pastor, tú eres muy pequeño para enfrentarte a este guerrero. Goliat desde muy pequeño se ha educado, se ha criado en las batallas, ha sido un guerrero y él tiene toda la experiencia y tú solamente eres un simple pastor. Entonces David en su defensa le dice al rey Saúl de que él para defender a sus ovejas, él se ha enfrentado a leones, se ha enfrentado a osos y ha podido defender a sus ovejas. Entonces, Saúl pues no tuvo otra más que aceptar y la propuesta de David de él enfrentarse a Goliat. Fue el único que se presentó al frente. El rey Saúl le ofreció su armadura, por supuesto no le quedaba, no podía ni caminar bien David. Imaginémonos a ese jovencito todo delgado, pero ágil, con esa armadura toda pesada, no podía ni caminar. Entonces se quitó la armadura y simplemente recogió piedras, se la echó en su bolsa y se fue a enfrentar a este gigante que es Goliat. Ya todos conocemos la historia, cómo termina. Finalmente David vence a Goliat. Los filisteos se asustaron de esto y salieron huyendo y Israel pues gana esta batalla. Nadie quería enfrentarse a Goliat, porque en teoría nadie había podido ganar a este guerrero. El mejor guerrero que tenían los filisteos, nadie lo había ganado. Y este pastorcillo, este hombre de fe, de Dios, tuvo el valor de enfrentarse, de superar los miedos, de superar los temores y salir adelante y vencer a este gigante. Nadie lo había vencido antes, pero él sí lo pudo hacer. David sí pudo vencerlo con la ayuda de Dios, con la bendición de Dios. Amados hermanos y amigos, los invito a que tengamos esta fe que David tenía hacia Dios
y saquemos todos nuestras virtudes, nuestros dones que Dios nos ha dado para el servicio de Dios. Sirvámosles a Dios con alegría. Tratemos de ir mejorando estos dones que tenemos, estos dones que Dios nos ha dado al servicio de Dios para hacer lo que antes no podíamos hacer. Tomémoslo como un reto personal también, no solo como un reto grande de que alguna cosa que nadie lo haya hecho antes, y que no significa que no lo puedan hacer, sino que algo personal. Si tú no lo has hecho antes, no significa que no lo puedas hacer. Tú puedes. Tú puedes, hermano. Tú puedes, amigo. Tú puedes rendir tu vida a Cristo. Tú puedes cambiar tu vida. Tú puedes cambiar y salir de lo que el mundo te ofrece, que no es nada bueno, y seguir el camino de Cristo para tener ese gran premio, ese galardón que Cristo nos ofrece, como es la vida eterna. Los animo, pues, hermanos, a que oremos con fe y saquemos nuestros dones al servicio de Dios. Que Dios les bendiga ricamente.